Anunciábamos al inicio de la segunda pausa que íbamos a tener aquí la comparecencia del licenciado Juan Leo Vigilo Tejada Almonte, abogado especialista en materia laboral, ¿verdad? ¿Cómo está usted, licenciado? Bien, ¿Se siente hermano, bien? gracias a usted por tenernos aquí. Felicidades a sus amigos televidentes que se aprovechan y se nutren de sus conocimientos, en este caso. Muchas gracias, muchas gracias. Y usted está aquí hoy, que lo vamos a entrevistar para hablar de diversos temas, pero estamos, que no lo puso Oliver, en lo que se llama la sección, que es la sección que me toca a mí cuando César está aquí, que se llama Gala Jurídica, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, usted y yo vamos a hablar sobre eso, algunos temas con relación a su especialidad, que esa es su especialidad en materia laboral. Bien, en estos días usted sabe que estamos en un plan preventivo de una declaratoria de emergencia a nivel nacional, y decía aquí en el programa que hay muchas personas que no entienden y no saben, desconocen lo que es un estado de emergencia, que la gente cree como que un estado de emergencia es unas vacaciones, y no son vacaciones, son restricciones a las libertades públicas de los ciudadanos, donde los derechos tanto políticos como civiles están suspendidos. Pero también así el Ministerio de Trabajo emitió una resolución acogiendo, ¿verdad?, en las disposiciones del presidente de la República, adoptándolo ya en materia de trabajo. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Bueno, Sobre esa resolución. usted lo estaba mencionando a grosso modo de cuál es la situación. Ahora bien, hay que ver que el artículo 262 y siguiente al 269 de la Constitución, que le da derecho y acopio al artículo 128 al presidente, declara el estado de excepción, es una de las atribuciones del presidente. Pero que tenemos también la ley 21-2018, en su artículo 11, párrafo 9, en donde dice el estado de excepción que estamos planteando en esta situación. Pero ¿qué pasa? El estado de excepción es simple y llanamente un término literal para definir diferentes estados. Me explico. Dentro del estado de excepción está, por ejemplo, el estado de la defensa, que es cuando hay guerra. También está la situación del interior, que es el segundo estado de excepción, que es cuando hay, por ejemplo, una guerra civil o una situación que puede perjudicar el sistema de derecho en la República Dominicana. Y en este caso, el tercer estado es el estado de emergencia. Sí. En el estado de emergencia tenemos que tener claro que los derechos fundamentales, ciertos derechos fundamentales, sí pueden encontrarse limitados, pero no suprimidos. Entiéndase, por ejemplo, el derecho de propiedad. En todo caso, si hay una situación en donde en este caso hay una pandemia y hay una familia que está enferma, no quiere atenderse, ¿qué tiene que hacer el Estado? Lo mismo que hizo con la señora de Villarriba. ¿Qué hizo? Que entró la autoridad y se la llevó, sin tener necesariamente una orden judicial. Esas son una de las cualidades que da el estado de emergencia. Porque si usted puede fijarse, distinguido colega, que hubo un error en el proyecto de ley. ¿Y el error cuál fue? Que nos estaba suprimiendo ¿qué? Lo mismo que usted está haciendo ahora. El estado de libre expresión. Es un derecho fundamental, sí, que por un error entonces fue devuelto inmediatamente el proyecto. Bueno, aquí en este caso nosotros estamos haciendo un ejercicio de la libre expresión, pero como estamos en un programa público, se trata de la libre opinión. Correctamente, ¿verdad? Correctamente. Entonces, Bien. ¿qué pasa? Hay ciertos derechos fundamentales en este caso, que el estado de emergencia, pues, por ejemplo, el presidente tiene facilidad para conseguir fondos del Estado sin tener que pasar por la aprobación. En este caso, cierta cantidad, claro, está de él, sí, de la Cámara, del Congreso. También puede tomar, utilizar las Fuerzas Armadas sin tener que avisarlo al Congreso, porque eso se lo da esa calidad del artículo 128 de la Constitución, que él es ¿qué? El jefe inmediato de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí, pero fíjese una cosa, licenciado, que usted acaba de decir, y me viene una idea, que
el estado de excepción está contemplado en la Constitución de la República, pero la iniciativa quien la toma es el presidente. Cuando hay una amenaza por los demás órganos de poder del Estado que lo puedan prever y se lo informan al presidente. Pero fíjate que las providencias no la toma el presidente, sino es con la aprobación del Congreso. Ahí es que voy. ¿Ves? Ahí es que voy, es que el estado de excepción, el estado de excepción, oiga, es una situación especial que puede afectar a la sociedad entera. Sociedad completa. Sí, claro. Que lo afecta, que lo afecta. El presidente, como representante, nosotros vivimos según la Constitución. ¿El sistema de nosotros cuál es? ¿Democrático? Representativo. ¿Quién nos representa a nosotros? El presidente. Entonces, el presidente... Y los órganos legislativos. Esa prerrogativa que le da la Constitución al presidente es lo que permite que el artículo 262 y siguiente, como estamos diciendo, el estado de excepción es el término constitucional y jurídico para determinar los diferentes estados que el presidente puede entonces conseguir mediante el Congreso. Sí, pero yo le dije que son 3. Como no estamos en guerra. Como no estamos en guerra, no está el estado de defensa. Sí. Como no tenemos problema en el interior, no está en el estado de interior. Sí. Pero sí tenemos... La defensa es cuando hay una guerra, invasión. Una invasión, una invasión al Estado, a la soberanía correctamente. Sí. Entonces, usted se estaba mencionando también a las situaciones de los trabajadores. Déjeme decirle que, como usted estaba diciendo, esto es una cuestión política. Y dentro de, yo creo que los dominicanos muchas veces nos ponemos trabas, porque nosotros delante de otros países, ok, el sistema de nosotros es un sistema anacrónico tal vez, pero las leyes son muy completas. Sí. Aquí el único problema que tenemos, ¿cuál es? Es el cumplimiento de las leyes. Aquí la ley... Y que muchas veces no queremos cumplirla. Aquí la ley es perfecta. Por eso te dije que en este estado de excepción hay mucha gente que la veo, ¿verdad?, bebiendo y andando en la calle como que esto es día de asueto. Por ejemplo, a mí no es así. A mí me gusta la geopolítica, distinguido amigo. Y déjeme decirle, por ejemplo, el estado de Afganistán. Afganistán, usted sabe que tiene grandes reservas de petróleo. Pero antes de entrar ahí, a la geopolítica, sí, vamos a seguir con el análisis de la... pero para darle esta idea. Es para demostrarle a usted que el estado, por ejemplo, de Afganistán, que es un estado, vamos a decir, árabe, musulmán, que depende de los sunitas, los chiitas, ya es otra cosa con Irán. Pero son estados que tienen sus reglas, pero son reglas que no sirven para reformar el estado en sí, sino que son reglas simplemente de autonomía. Para ellos. De representación. Sí. Para quienes que lo dirigen puedan dominar a quienes. Irán, en este caso, Afganistán, tuvieron, por promoción de Estados Unidos, cambiaron su sistema, pero volvieron a lo mismo porque no le convenía a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos una situación igual. Las leyes están ahí. Lo único malo que nosotros tenemos es que no queremos darle cumplimiento a la ley. Juan Domingo Perón, por ejemplo, decía, Juan Domingo Perón fue un político argentino, un coronel militar, se retiró y llegó a ser presidente 3 veces en Argentina. ¿Qué dijo él? Murió en el 74. Él dijo, por ejemplo, un hombre malo puede convertirse en bueno, pero un hombre bruto nunca va a ser inteligente. ¿Nunca va a ser? Inteligente. ¿Qué significa eso? Que si usted vive un estado de cosas, como vivimos aquí, y mire ahora mismo que la sociedad ha visto en carne propia lo que es el coronavirus, como usted dice, esto puede afectarnos duramente. Y como usted dijo ahorita, hay gente que usted se sorprende que están bebiendo en la calle, jugando dominó. Sí. Y estaba yo yendo... Se está movilizando. El asunto es que no se puede movilizar. Movilizar correctamente. Sí. Entonces, en ese sentido, a la población yo creo que hay que darle el comedimiento necesario. Que traten de cumplir la ley. Nosotros le pedimos a los funcionarios que cumplamos la ley, ¿verdad? Pues vamos a cumplir la ley que exige el presidente de la República para beneficio de quién? Del pueblo. Además, el Congreso, ¿qué dijo? Creó 2 comisiones, creó el Congreso. ¿Para qué? Para que ese estado de excepción pueda ser ¿qué? Observado y verificado. Esa resolución que usted mencionó ahorita. La del Ministerio 007. La 21. A la ley.
Esa es la ley de estado de excepción 21-2018. No, la resolución 007-2020 007 del Ministerio de Trabajo. Sí. ¿En qué consiste para el asunto de la prevención del... Usted sabe que el presidente de la República dio simple y llanamente en su discurso, da las pautas a seguir, pero el Ministerio de Trabajo es el ministerio que tiene como funcionamiento poner las reglas. La rectoría. La rectoría, correctamente. Sí. Entonces el ministerio dicta la resolución 007 en donde plantea y presenta cómo necesitan los empleadores asegurar a sus trabajadores, cómo, qué percibirá el trabajador. En este caso, que es lo que planteamos, por ejemplo, si un empleador no quiere cumplir con la resolución, el trabajador puede someterse o ir al Ministerio de Trabajo y decir que su trabajador no quiere, que él no quiere trabajar porque tiene miedo en contagiarse. Si el trabajador no quiere trabajar, ¿qué debe hacer el empleador entonces? Tiene que pagarle. ¿Pagarle? Tiene que pagarle. ¿Y qué establece el Ministerio de Trabajo? Que hay que pagarle su proporción de vacaciones Sí, y el salario laborado, que no es Así nada es. fuera de lo común. Sí, sí. Ahora, si el trabajador firma una autorización que acepta quedarse en sus mismas condiciones de trabajo, el empleador no tiene ninguna responsabilidad. Eso establece la resolución. Claro que sí. Dependiendo, claro. Pero entonces esa resolución contradice la disposición del presidente. No, ¿por qué lo contradice? Porque el presidente eso fue lo que dijo. Porque hay empresas agrícolas que pueden trabajar. Nosotros somos abogados de empresas agrícolas. Aquellas que producen, por ejemplo, alimentos, por ejemplo. Correcto. Pero aquellas que son de manufactura y envoltura y esas cosas. Bueno, esas pueden trabajar. Esa la zona franca están trabajando. Están trabajando. Sí, bajo las condiciones de seguridad que establece la misma resolución. Porque si usted como trabajador va a trabajar y la misma resolución dice que hay que mantener las reglas sanitarias y usted como empleado no la cumple, pues ya se puede presentar una queja. Pero en otros países, por ejemplo, donde hay una gravedad muy fuerte, muy profunda con relación a este virus, pues el Estado ha asumido el compromiso de pagarle a esos trabajadores su sueldo y los alquileres y los alimentos y ese tipo de cosas, cuestión para que no se movilicen. Pero aquí es todo lo contrario. Usted lo ha planteado. Pero aquí es todo lo contrario. Pero que usted lo ha planteado bajo la premisa siguiente. Usted mismo lo dijo en su comentario inicial. Nosotros somos un Estado ¿cómo? Desorganizado bueno. Económicamente porque no cumplimos ¿qué? La ley. Si cumpliéramos la ley, ¿qué pasa con eso? Tuviéramos el fondo necesario, ¿para qué? Para poder constituir lo que se llama el Código de Trabajo. ¿Qué establece? A la zona franca. Le establece una garantía para que cuando un trabajador queda cesante o cierra la empresa un tiempo. Y yo tuve una jurisprudencia y una decisión en donde fuimos ante la Corte de Trabajo y le planteamos al magistrado, juez magistrado. Nosotros pusimos la división porque el fondo de la garantía de los derechos de los trabajadores no se ha aplicado. ¿Qué me mencionaron los jueces en ese momento? Y yo le doy la razón. En su sentencia, ¿qué dijeron? Todavía no está la resolución para la aplicación. Entonces, si hubiéramos tenido esa ley, sí. Si hubiéramos tenido la aplicación de esa ley con ese fondo, ¿qué pasa? Igual eso parece también al fondo de garantía, también que prevé la ley 108. Correcto. De la jurisdicción inmobiliaria. Correctamente. Que cuando hay una litis sobre derechos registrados, hay un fondo. Hay un fondo para eso. Por eso no se aplica. Eso no, Entonces, no está en aplicación todavía. ¿Qué pasa con eso? Dentro del desorden por la falta de cumplimiento de ley que hay en este país, no tanto de los funcionarios como de la misma población, porque nosotros no nos estamos llevando de qué. Incluso un ejemplo del estado de emergencia lo estamos violando en este caso porque estamos en el programa. Sí, ¿Sí o no? También. Sí. Y el presidente puede decir en este caso, por el libre tránsito, ese derecho fundamental, suspenderlo mientras dure el estado de emergencia. Sí, pero también... ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Sí, pero también... Pero en ese caso no es que estamos violando la ley. No, pero también la OMC ha dicho que las prohibiciones tienen que ser aplicadas donde hay agrupaciones de personas, donde hay actividad. No, pero estamos hablando del libre tránsito. Usted puede ser contagiado cuando sale. No, cuando sale. Y puede contagiar. Vamos a suponer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que está el principio de la libertad de expresión y de opinión.
O sea, no se nos puede cohibir. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí. A orientar. En Francia, en Italia, En Italia. usted no puede salir Y de en su Estados casa. Unidos. Usted no puede salir de su casa porque se va a encontrar un policía que le va a preguntar dónde usted va. Y si usted no le dice la razón de por qué usted salió de su hogar, a usted le ponen una multa o prisión. No preso, va preso. No, Una multa o inclusive, prisión. En el estado de emergencia, la figura jurídica de la rebelión, que está contemplado en el artículo 209 y 210 del Código Penal, prevé que es 1 año de prisión. Entonces, 1 año de prisión. Y dependiendo de la gravedad del hecho suyo, 10 años de prisión. visto en esa situación, si usted le dice, por ejemplo, al oficial, cuando usted está haciendo libreta y dice, no, yo voy a un programa porque soy comunicador, usted no está violando la regla, porque usted va a emitir, ¿qué? Un juicio, usted va a emitir una opinión. Sí, sí, claro. Entonces, en ese sentido, claro que se puede hacer aquí todo lo que pueden hacer esos países desarrollados, pero es lo que le digo, si no cumplimos la ley, vamos a vivir siempre ¿en qué? En un desorden. Una pregunta, licenciado, una pregunta. ¿Cómo usted ve el ejercicio laboral en La Vega? Seguro que muchos televidentes le adiviné el pensamiento. ¿Cómo usted ve el ejercicio laboral en La Vega? Los mejores jueces, para mí. No. No meta juez en esto. Okay, pero el ejercicio escúchame, laboral, ¿cómo usted lo ve usted aquí? me está preguntando aquí en La Vega, el ejercicio laboral. No menciona jueces. Usted me está aquí hay jueces muy buenos. Espérese, usted me está preguntando sobre un cuerpo que está debidamente definido con todas sus extremidades. Entonces esa es una de las partes de ese ejercicio laboral. Sí. Déjeme decirle una cosa. Aquí hay muy jueces capacitados, desde primera hasta la corte, en materia laboral. Sí. Muy bueno. Ahora bien, ¿qué es lo único que nos está embromando, por ejemplo, aquí en la provincia de La Vega? ¿Qué es lo único que nos embroma? Es una justicia tardía. ¿Y una justicia tardía qué es? Una justicia denegada. Por ejemplo, en Puerto Plata, que voy mucho allá, gracias a Dios, nosotros vemos en el rol de audiencias de conciliación 30 audiencias. ¿Y usted sabe en qué tiempo sale un proceso ahí? 1 mes y 15 días. Usted tiene una sentencia. Oh, sí. En Moca. 1 mes y 15 días. 1 mes y 15 días. ¿Cuántos juzgados de trabajo hay allá? No, un solo juzgado. Uno solo. ¿Y el cuerpo que labora? Juzgado. Aparte del juez titular. Un solo juzgado. Incluso. ¿Un solo juez? Un solo juez laboral. Pero tiene que tener asistente. No, un solo juez laboral. Pero ¿qué pasa? Que la corte no es unipersonal. La corte conoce materia penal, materia civil, materia laboral. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, lo único que nos embroma aquí a nosotros es simple y llanamente la mora judicial. Y eso es un secreto a voces, porque todos los abogados usted sabe que lo saben. Pero aquí también hay un... En Bonao, por ejemplo, Bonao es una jurisdicción... Sí, pero aquí hay un problema, licenciado, aquí hay un problema, y es que aquí hay un solo juzgado y un solo juez titular y muchos procesos. Mire, según... Entonces, fíjate bien que muchas veces también el juez funcional ahí quiere hacer las cosas bien y dar buenas sentencias. Sentencias que sean pocas apelables, ¿verdad? Sino sentencias que sean justas. Mire, déjeme decirle una cosa, que eso de la apelación de la sentencia, justicia o no, eso será dirimido en el fondo por los jueces competentes. Porque puede ser la sentencia más clara y más precisa, pero siempre va a haber una apelación. Sí, claro. O sea que en ese sentido, cada juez tiene su forma de pensar, pero no tanto eso, distinguido amigo. La situación es la siguiente, por ejemplo. La provincia de La Vega, hasta el último censo del año 2016, tenía ¿cuántos habitantes? La provincia estamos hablando. Casi 300. De La Vega. Casi 300.000 habitantes. Por eso le digo que ha crecido. ¿Qué pasa? La Escuela Nacional de la Magistratura hizo un censo en el año 2016 en donde decía que había que tener un juez por cada ¿cuánto? 50.000 habitantes. Si tenemos casi 300.000. ¿Cuántos jueces? Ahora bien, es lo que le digo, la provincia de Puerto Plata, ¿usted se cree que es pequeña? No, es grande. Es grande. ¿Y solamente tiene qué? Un solo juez. ¿Y ese juez falla en cuánto? Bueno.
En un mes, óigame, probado, pero en Bonao también. Porque usted tiene que ver que Bonao pertenecía a La Vega. ¿O no? Ahí, ¿Cotuí pertenecía a quién? va bien. Licenciado, vamos a tener que hacer un programa con usted, otro programa con usted, Cuando usted desee, hermano. para hablar sobre esta problemática. Así que le damos las gracias por acompañarme Gracias a usted aquí por en el invitarme. día de hoy, en esta sesión de Gala Jurídica. Y lo vamos a tener muy pronto por aquí, ¿verdad? Estamos siempre a Así sus que órdenes. gracias a todos los amigos televidentes por habernos acompañado y sigan con la programación de Red y Televisión.